Amén, amén. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Bajan los amenes, ¿no? ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Amén. Hoy veamos a través de la palabra si eso es así, si es cierto. Amén. Muchas veces decimos, yo estoy dispuesto para hacer esto, para hacer lo otro, yo estoy presto para servir, presto para ayudar, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y la palabra del Señor sea la que nos desnude, amén, porque dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante aquel que debemos dar cuentas, amén. Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17. Dios se complace en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se complace en la obediencia. Es bien duro algo que me hacía ver Dios en el Espíritu. Muchos profetas pasaban situaciones en las cuales Dios mostraba y les hablaba de esa manera por lo que vivían o cómo vivían, para dar un mensaje a su pueblo. Vemos a Oseas, ¿verdad? Que Dios le dice, ve y pues toma por mujer a aquella prostituta, ¿no? O a Ezequiel también que pues Dios dice que le quitó el deseo de sus ojos, que era su esposa. Y todo eso llevaba a que eran señales proféticas, amén. Y en este tiempo, cuando yo oraba y estudiaba la palabra y después pasaba una situación con mi hijo que no me había percatado de que no está escuchando bien. Si le hablan a mi hijo Ezequiel, tienen que hablarle fuerte, porque no sé si no está prestando atención o algo está pasando. Y ahí era donde Dios también mostraba esta enseñanza, pero bueno, confirmaba con lo que les estoy diciendo, de que muchas veces no prestamos atención a Dios y no escuchamos la voz de Dios. En medio de tantos mensajes, seguimos siendo rebeldes. Seguimos siendo contumaces, seguimos queriendo hacer lo que queremos nosotros hacer, seguimos desobedeciendo a Dios y no sabemos sujetarnos a Dios. Yo digo y me preguntaba, ¿será que cuando dice la palabra, el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho? Si yo como padre veo a mis hijos que no son obedientes, ¿será que yo los voy a poner en lo mucho? Nunca. Nunca, porque tienen que aprender primero a ser obedientes. Es igual en un ministerio, es igual en la congregación. También ha designado. Eso debemos nosotros aprender, si no vamos a dar vueltas como el pueblo de Israel y nunca vamos a aprender y nunca vamos a salir adelante, o Dios quiera poner donde quieres que tú estés, porque no va a pasar eso, porque todavía hay rebeldía y no escuchamos atentamente al Señor. Dice Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, está hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la obediencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora salta ahí al versículo 76 del mismo capítulo. Eso es cuando Zacarías está hablando también de su hijo en el espíritu profetizando. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Vamos. Amado Dios y Padre bueno eterno, gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y hoy, Señor amado, queremos recibir tu consejo, tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te pido, Dios, y me alineo, Señor, a tus pensamientos, me alineo a tu corazón, tu espíritu sea quien nos guíe, Señor, y nos lleve a toda verdad. Y ayúdanos, Señor, a prestar, Señor, atención, que nuestros oídos escuchen, Dios, lo que tú quieres hablar, mi Dios, y que nosotros prestamos atención al que está hablando, que eres tú, Jesús. Te pido, Señor, que tú nos hables en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Miren, cuando el Señor mismo estaba preparando a Juan el Bautista
como aquel, dice, como dice Malaquías 3, aquel que clama como voz en el desierto y aquel que anuncia, ¿no?, a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista mismo también dijo esto, pero en el verso 17 que hemos leído primeramente, lo dice que él irá, dice, con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista tenía el ministerio de ser el amigo del esposo, no era el esposo, es decir, él no era lo importante, tenía que anunciar al que era importante, al que es importante, es decir, al que iba a venir y al que estaba en medio de ellos y al que vive por los siglos de los siglos, Cristo, amén. Él tenía que anunciar como amigo del esposo, y también se nos ha confiado una tarea, dice la palabra, del ministerio de la reconciliación, que podamos reconciliar a todos también en Cristo y veamos perfectos a todos en Cristo Jesús, que podamos nosotros también hacer la tarea como cuando el Señor Jesús dijo de las parábolas, ¿verdad? Cuando dice que tocan y aquel amigo del esposo dice, ya viene el esposo. Esa era la tarea de Juan el Bautista. Él tenía que menguar para que Cristo sea el que tenga más importancia. Él restar importancia a su vida y darle importancia más al Señor. Amén. Entonces era el amigo del esposo, y esa comparación lo hace en medio de un contexto judío, de un casamiento, ¿no? Cuando el esposo dice que después de que se comprometía se iba un año lejos para preparar morada. Juan 14 mismo el Señor Jesús dijo, voy a mi Padre y voy a preparar moradas para ustedes. Y cuando regresaba el esposo, dice, tomaba a la esposa y luego eran ahí las bodas, ¿sí? Por eso todo eso está bien, bien cuidadosamente hecho y dicho en la palabra para que prestemos atención. Pero mientras tanto, el amigo del esposo es el que anuncia y prepara al pueblo de Dios un pueblo bien dispuesto. Y esto no significa, yo estoy dispuesto para servir, yo estoy dispuesto para ayudar, yo estoy dispuesto para esto. El Señor, en medio de esta predicación, o quizá en varios domingos que vamos a desglosar toda esta serie, no sé si así el Señor lo va a disponer, pero entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Cuando dice también ahí el versículo 76 que leímos, dice que irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, es decir, preparar la conducta que debes seguir, es decir, andar como Cristo anduvo. Preparar, ahí dice, la manera de proceder, porque esos caminos dijimos, ¿verdad? Caminos habla de carácter, el camino habla de la conducta de Dios, el proceder de Dios. Preparar para que el pueblo de Dios ande en los caminos de Dios, no ande como quiere cada uno andar, ¿no? Como un chivo loco se puede decir. No, por eso ahí dice, para llevar a los rebeldes a la prudencia de los justos, para que nos sometamos a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y vemos qué interesante, ¿no? Cómo este profeta, el último del Antiguo Testamento es considerado Juan el Bautista, ¿no? Desde el vientre de su madre ya fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, ya Dios había hecho la obra ya desde el vientre de su madre. Eso nos menciona la palabra de Dios. Es decir, también hay un poquito una enseñanza, podemos extraer cuán importante, ¿no?, es la protección que se debe dar también a un niño o a una niña que ya está dentro del vientre de su madre, ¿no? Y ese es el diseño de Dios para la familia, lo que ayer también compartíamos, amén, y recibíamos esa enseñanza con el grupo de matrimonios, amén. Y algo que debemos nosotros también ser enfáticos, de defender la verdad de Dios, defender los principios de Dios, aunque nos cueste el menosprecio, aunque nos cueste el rechazo, nos cueste, no, pues, que nos ignoren. Y en otros países, como ustedes han visto en estos días, cuesta la muerte, porque hay mucho odio, porque la carne se opone a los asuntos de Dios. Aún nosotros ahorita hay algo que te incomoda porque es Dios mismo que te está hablando y es la carne que se está oponiendo. No, yo no soy rebelde, no, yo no soy así, yo no soy así. Y es ahí donde hasta nosotros llegamos a reaccionar, hasta podemos nosotros hacer cosas. Si no vivimos en el Espíritu y estamos sometidos en la carne, podemos hacer muchas cosas malvadas. Amén. Amén. Ok, entonces ahí vemos, puedes anotar Malaquías 3:1 también, habla de todo lo que Juan el Bautista también iba a hacer, ok, iba a hacer. Ahora bien, Juan el Bautista tenía ese ministerio de exhortar a las familias
restaurar el liderazgo piadoso en el hogar, es decir, llamar a los padres, el llamado de los padres para volverse para con sus hijos, y también exhortarlos para que sus hijos vuelvan hacia el amor y busquen a Dios. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, y de todo aquel que preside la palabra o aquel que te enseña, que te predica. Esa es también la tarea, amén, poder acercarte a Dios. Y si no prestamos atención, es como decir, ¿qué dijiste? Y no hay oído y no hay atención, es decir, seguimos en nuestros propios caminos, que ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Y la palabra dispuesto, aquí quiero hacer énfasis, la palabra dispuesto en griego es kataskeusa o kauso, ¿no? Bueno, ahí te lo anoto después. Habla o significa preparar completamente, y está refiriéndose más a la capacidad interna, no a lo físico, porque uno puede decir, yo estoy listo para servir. Yo estoy listo, por ejemplo, en esta época, yo estoy listo para ir a las misiones, yo estoy listo para viajar, puedo tener todos los recursos y puedo ir, pero mi corazón no es el correcto. ¿Dónde estás ahí entendiendo que Dios quiere preparar un pueblo bien dispuesto? ¿Qué vas a impartir? Hay muchos engañadores en este tiempo, ¿sí o no? Hay muchas personas que engañan, aún en el mismo pueblo de Dios, personas que fingen o personas que no son sinceras delante de los hermanos. Entonces, ahí debemos como que decir, ¿qué está pasando? Tanta palabra, tanto mensaje. Dios quiere preparar un pueblo bien dispuesto, y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, habla más de la capacidad interna, podemos decir más del corazón. ¿Te acuerdas que Jesús mismo enfatizaba mucho que no es lo que contamina al hombre lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre? ¿Qué es lo que sale del hombre? Las envidias, los homicidios, las enemistades, los celos, envidias, contiendas, todo eso del hombre sale, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso que Jesús estaba enfatizando qué había en el corazón de esos religiosos en esa época, que querían matarlo, que tramaban cosas detrás de él. Es decir, ahí vemos, Dios quiere preparar un pueblo dispuesto, y estaba usando a Juan el Bautista para llamar al arrepentimiento, que haya frutos de arrepentimiento en mi vida, que podamos nosotros ser como Dios quiere que seamos. Ahora bien, esa palabra dijimos, habla de capacidad interna, habla de construir, crear, preparar, disponer, hacer, preparar camino. Solo te doy algunos versículos para que lo anotes. Primera de Pedro 3:20, habla de ahí cuando hablan de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahí también es esa palabra dispuesto, se preparaba, es decir, había un temor reverente en hacer algo para Dios. Hebreos 11:7, anótalo también, cuando dice que Noé igual con temor preparó el arca. Eso habla también en ese significado de dispuesto. En la Nueva Traducción Viviente, este verso 17, el capítulo 1 de Lucas dice, preparará a la gente para la venida del Señor. Qué hermoso, preparará a la gente para la venida del Señor. Primero, en su primera venida, muchos ahí tenían que venir al arrepentimiento, y ahora también en la segunda venida poder entender que igual nosotros debemos preparar para cuando recibamos al Señor. ¿Podemos recibir al Señor estando en nuestros caminos? No, por eso Dios quiere preparar un pueblo bien dispuesto. Esa palabra dispuesto también hay en varios versículos. En Marcos 14:15, por ejemplo, dice que se dispuso un aposento alto, es decir, que ya estaba listo. Cuando el Señor Jesús les dice, preparen ahí la casa en el aposento alto para que tengamos ahí la cena, ¿no? Estaba listo significa, ¿no? En Hechos 21:13 también, ahí Pablo mismo decía, estoy dispuesto. A ver, leamos ese pasaje, Hechos 21:13. Hechos 21:13. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no querían que se vaya él, porque sabía lo que le esperaba. Porque yo estoy dispuesto, subraya, dispuesto, no solo a ser atado, más aún, dice ahí, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estoy dispuesto, dice, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muchas veces ya en el camino del Señor nos damos cuenta que ya no hay nada más que importe. No me importa si tengo
cosas materiales, no me importa si tengo ropa o no tengo ropa, tengo lo que Dios me ha dado. Lo que a mí me interesa es agradar a Dios, lo que me interesa a mí es vivir para Cristo, porque estamos dispuestos, amén, y eso solamente produce Dios en nosotros, el querer como el hacer, para que también podamos decir así como Pablo, no solo de palabras para afuera, sino que podamos decir estoy dispuesto, no solamente a ser atado, no solamente a tener tribulaciones o pruebas, sino hasta morir por el nombre de nuestro Señor Jesús. Y no como Lucas 22:33, cuando te acuerdas, cuando Pedro mismo decía, oh, yo estoy dispuesto hasta ir contigo hasta la muerte. Eso es algo emocional. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no quiere emocionales. Porque los emocionales solamente son como dice Santiago, ¿verdad? Son inconstantes, de doble ánimo. Un rato están bien, un rato están mal. Qué feo es, ¿verdad? No me gusta a mí ver, es decir, un momento una cara y el otro momento otra cara. Es decir, como cristianos tampoco debemos tener apariencias. Por eso tal vez está calando tu cuerpo, ¿verdad? Te está ofendiendo, hasta me vas a apedrear también. Es algo normal. Pero imagínate, Juan el Bautista tenía que preparar el camino del Señor para que todos esos rebeldes vengan a la piedad, amén, vengan a la humildad. Hoy en día, así como Pedrito, muchos emocionales, ¿no? Es decir, que hay engaño en el corazón, ¿no? O personas que todo lo hacen solamente por dinero, no hay sinceridad, no hay amor, no hay amor. Esa palabra dispuesto también habla de ser diligente, capaz, activo, vivo, despierto, listo, organizado, presto, acondicionado. Cuando uno dice yo estoy listo para servir a mi Señor, y lo primero que cuando uno, por ejemplo, te dicen ve y tienes que ir allá a predicar y tienes que ir a viajar allá. Por ejemplo, en esta semana dijimos, como aliento de Dios estaremos en Santa Cruz. Uno no va a esperar y decir quiero un buen lugar para dormir, quiero que también pueda haber ofrendas para que también pueda estar yo ahí. A veces no estamos sin nada, hermanos, pero estamos siendo obedientes. No sé cómo iremos, pero iremos, pero vamos a estar ahí. Pero hay otros, no estoy juzgando, pero para que podamos ver esto, que siempre quieren las condiciones adecuadas para poder servir al Señor. Y tienes que seguir esperando, ¿no? Como esa propaganda, ¿no? Hasta que te vuelvas esqueleto, porque nunca van a venir las condiciones adecuadas para servir al Señor. Uno debería estar dispuesto, así como lo dijo Pablo, yo estoy dispuesto hasta morir por mi Señor, estar dispuestos, amén. Por eso, cuando Jesús llamaba a los discípulos, ¿qué le decían? Espera que vaya a enterrar a mi padre. No, espera esto. O cuando vemos al profeta Eliseo que dejó sus bueyes y siguió al Señor. Vemos a Leví que cuando le dijo sígueme, dejó todo, dice ahí. Y tenía mucho dinero Leví, era publicano, ¿no? Ahí estaba cobrando de más, pero dejó todo y vino y siguió a Cristo. ¿Qué nos pasa? Que nos está costando renunciar a nuestra carne, renunciar a nuestro yo, a nuestro ego para seguir a Cristo. Y le decimos, yo también, Señor, te seguiré. Pero no hay sinceridad en el corazón, hay engaño. No queremos aceptar el consejo. Es decir, no estamos prestando atención y solamente venimos por algo que buscamos. Segunda Timoteo 2:21, acompáñame. El tema de hoy sea como una introducción para futuros mensajes. Amén. Porque vamos a ir terminando. Segunda Timoteo 2:21, dice la palabra del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí en el contexto está hablando el Señor, por medio también de Pablo, recordándole a Timoteo que sea un buen obrero aprobado, que use bien la palabra de verdad y serás útil. Otra versión dice, para el maestro, para que te pueda considerar en lo que debes hacer. Uno tiene que estar listo, pero en todo sentido, ¿para qué? Para poder servir, ¿sí o no? No podemos decir, yo también voy a servir, o yo también esto, o yo también el otro. No hay un pueblo bien dispuesto si no hay verdadero arrepentimiento y un corazón sincero.
Por eso luego le dice, ¿no? Al verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más, dice ahí, a la impiedad. Más adelante también dice, ¿no?, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay muchos que están cautivos a voluntad del diablo, pero bien dice ahí Pablo a Timoteo, que seas instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, dispuesto para toda buena obra. Si no hay humildad y solo hay rebeldía, si no hay humildad y solamente queremos hacer lo que queremos, no hay un verdadero pueblo bien dispuesto para servir al Señor. Y una y otra vez el Señor dice, así como a Juan el Bautista, y se nos dio el ministerio a todos los que comparten, aún tú mismo cuando compartes en tu casa como esposa, como esposo, como hijo a tus padres, también debes prestar atención. Amén. Yo en estos días le hacía llorar a mi hija, pero yo le decía, y es porque te amo. Es decir, podemos ser muchas veces duros, pero es decir, le decía esa manera de cómo tienes que danzar, hazlo de esta manera, y le enseñaba yo algunos pasos, porque también pasé clases, ¿ya? Entonces le decía, haz de esta manera, ¿no? Y ahí veía que ella tiene que también aceptar y escuchar ahí el consejo, escuchar a su papá. ¿Y cuántos de nosotros no escuchamos o no estamos entendiendo o no estamos prestando realmente atención a las cosas de Dios? Estar preparados para servir, no ser de doble ánimo, para que el maestro, dice esta versión, te use en toda buena obra. Dios quiere usarte para toda buena obra, amén. Lee todo ese capítulo 2 para que puedas entender qué es ser un soldado de Jesucristo, para que seas útil, dispuesto para toda buena obra. No significa que yo también puedo hacer esto. Si no hay un corazón como el de Cristo, no hay un pueblo bien dispuesto para Dios. Entonces, a preparar un pueblo, ahí habla de no tanto lo físico, sino, como te dije en el significado, habla de la capacidad interna, es decir, ser capaces de poder mostrar frutos de arrepentimiento. Amén. Que no haya en nosotros, como había en ese entonces, envidias, celos, contiendas, divisiones, rebeldía, porque eso debe cambiar. Mira, por ejemplo, Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. ¿Cómo preparamos un pueblo bien dispuesto al Señor? Primero, exhortando. ¿Qué dice la palabra? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aún en el verso 6 también dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los labios del que aborrece. Cuando alguien te ama, te va a decir las cosas que realmente son, como dice la palabra, para que vengas a Dios. Ese es el ministerio que Dios le estaba encargando y confiando a Juan el Bautista, para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto, para llevarlos a los caminos de Dios. Y es lo que estamos enfatizando en este año, los caminos de Dios, la conducta de Dios, cuál es el proceder de Dios. Porque muchos dicen ser cristianos, pero no lo son, porque con sus mismos actos, dice, blasfeman a Dios. Eso dice la palabra, ¿verdad? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fieles son las heridas del que ama, hierro con hierro se aguza. Cuando tienes ahí tu esposo, tu esposa, y el esposo dice, ay, como que hubiera querido tener otra esposa, ay, muy mandona, o esto y el otro, no, me dice y esto y el otro. Estoy hablando de un matrimonio cristiano, por si acaso, ¿ya? Pero Dios te ha dado lo que necesitas, porque esa esposa te está llevando a Dios. Esa esposa te está llevando a los caminos de Dios. Ese esposo te está llevando a ti, esposa, que también eres rebelde, te está llevando a los caminos de Dios. Por eso te ha puesto en su camino. ¿Para qué? Para llevarte a Dios. Hierro con hierro, dice ahí, se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así son las heridas del que ama, son duras, son heridas,
pero importunos los labios del que aborrece. Porque alguien que solamente quiere su conveniencia y te halaga con sus labios, ese es alguien que te aborrece. Y Dios nos dé discernimiento, amén, para entender con quién contamos y con quién no. Aunque pueda ser duro, hermanos. Por eso Romanos 12 dice, no, asóciense con los humildes. Si Dios mismo dice que se va a mostrar misericordioso con el misericordioso, se va a mostrar, dice ahí, con el de manos limpias, limpio, recto para con él. David decía eso. Él se esforzaba para decir, Señor, examina si en mí hay camino de perversidad y llévame y guíame por el camino eterno, porque no quiero hacer nada que te ofenda. ¿Por qué? Señor, yo sé que tú te vas a mostrar conmigo si yo soy realmente sincero, porque como dice Pablo a los Gálatas, no podemos engañarnos, no puedes burlar a Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quieres que la gente cuente contigo? Pues muestra frutos de arrepentimiento también a tu alrededor. Porque si Dios dice que ve de lejos al soberbio, también nosotros deberíamos hacerlo. No estoy diciendo que lo hagas, pero si realmente estamos guiándonos por el Espíritu y por la palabra y vivir el carácter de Cristo, también nosotros no vamos a considerar a aquellos rebeldes y contumaces, sino vamos a considerar a los que realmente se humillan delante de Dios. Amén. Por eso que tanto el verso 17 como el verso 6 habla de ingredientes necesarios para la amistad, es decir, hay necesidad de reprender y corregir. No existe un amor oculto, sino reprender y corregir. Y eso debemos nosotros entender, recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, amén, porque nos va a llevar a Dios, nos va a llevar a que seamos un pueblo bien dispuesto para las cosas de Dios, entender los caminos de Dios, amén. Por eso que los padres pueden ser duros quizá con los hijos, pero es por su bien. Aún la predicación puede ser dura, pero es por el bien de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, dice ahí, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios hoy en este momento contigo. Nos está desnudando, nos está diciendo, wow, ¿qué está pasando en mí? Y si no presto atención y no escucho bien a Dios, voy a seguir todavía en mi rebeldía. Pero Dios no quiere eso, amén. Por eso, sepamos nosotros ser sabios. Te lo regalo, Eclesiastés 10:10 también, que habla de lo mismo, igual que Proverbios que hemos leído, pero ahí enfatiza que con sabiduría también se hace la guerra, amén. Isaías 48:4, ¿qué dice? Isaías 48:4. Dice la palabra: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Wow. Está bien que hierro con hierro se aguza, se afina. Es necesario las palabras duras o la exhortación o la reprensión o el decir, ¿sabes qué? No estás caminando con sinceridad, estás fingiendo. Pero no caer en como aquellos falsos maestros de que hacen que sus oídos les guste lo que les hablan, ¿verdad? Y hay mucha gente que se va a eso. Pero también hay otros, como dice acá, duros, barra de hierro, dice ahí su cerviz, ¿no? Su lomo, su frente, dice, de bronce. Qué triste ver, dureza de corazón. Y si vamos viendo un poco lo del hierro, también te regalo Apocalipsis 19:15, que habla de que Cristo regirá con barra de hierro. No puedes burlar a Dios, hermanos. Cuando llegue en su segunda venida, ¿cómo te encontrará? ¿Un pueblo bien dispuesto? ¿O sigues todavía en tu rebeldía? ¿O sigues todavía en tu dureza de corazón? ¿Sigues haciendo lo que bien te parece? No vas a ser tomado en cuenta de parte de Dios ni en ningún lugar si hay hipocresía en tu corazón y en mi corazón. Y quiero solamente leer este pasaje para terminar. Juan 8:12. Dice, si hierro con hierro se aguza, ¿no? Y así el rostro del amigo, dice ahí igual, le aconseja. Es interesante cómo Dios consideraba a Israel, primero a Abraham como amigo, ¿verdad? Juan 8 vamos a leer.
del 12 al 20. ¿Cómo consideraba Dios a Abraham su amigo? Y considero que también cuando vino en su primera venida el Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino también para poder hablar de esa manera, como dice Proverbios, hierro con hierro, aconsejarle, exhortarle, primero por medio de Juan el Bautista y después también Cristo mismo hablando con dureza. ¿Para qué? Para que puedan arrepentirse, para que puedan volver a Dios. Pero no pasaba nada con Israel, siendo que Dios los consideraba amigos. Pero bueno, ahora son amigos los que realmente hacen su voluntad, y eso dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino le llamaré amigos, ¿no? Y Dios quiere eso, que seamos amigos. Y si es amigo, si somos amigos de Dios, entonces Dios nos habla con dureza para llevarnos al arrepentimiento y a sus caminos. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Dice la palabra, leamos desde el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. La gente estaba dispuesto ya a callar a Jesús. Como en este tiempo la gente calla a aquellos que te dicen la verdad, aquellos que por medio de la palabra Dios te va exhortando y te va llevando ¿a qué? A que puedas arrepentirte. Pero la gente lo que hace es matar, como vemos en otros países. No sé si llegaremos en este país también a tal punto, pero hay personas que odian tanto al que te corrige, que lamentablemente están yendo a un lugar de perdición. Y Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Amén. Pero notemos ahí cuando el Señor Jesús mismo decía, ¿no? Es decir, mi testimonio es verdadero. Dice ahí: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo sé de dónde soy y de dónde vengo y a dónde voy. Y esa pregunta te lo hago a ti. ¿Tú sabes de dónde vienes y a dónde vas? Pregúntate. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo debería saber también de dónde vengo y a dónde voy. ¿Cuál es mi ciudadanía? ¿Esa tierra o es la celestial? ¿Es los cielos de donde esperamos a nuestro Salvador? Yo sé de dónde vengo, he nacido de nuevo, soy cristiano. ¿Cómo debe ser mi comportarme? ¿Cómo debe ser mi andar? ¿Cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo debe ser mi proceder? Siguiendo los caminos de Dios. Por eso que también Jesús le decía a Nicodemo, ¿verdad? De lo que sabemos, hablamos, ¿no? Y de lo que hemos visto, testificamos, pero no han recibido nuestro testimonio. No escuchamos a Dios. Y bien lo decía en la oración nuestro hermano, Efatá, que se abran los oídos, que se abran los oídos, porque necesitamos escuchar a Dios. Y Dios una y otra vez quiere preparar un pueblo bien dispuesto, porque el Señor ya está a las puertas y ya está viniendo. Amén. 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 Dura la palabra, pero hay que reflexionar. Amén. Ponte de pie, por favor. Triste ver, ¿no? A un pueblo de religiosos que atentaban contra el Señor Jesús, que no toleraban lo que les decía, pero aún así el Señor Jesús salió victorioso. Amén. Y aún nosotros también, Dios te va a guardar, te va a cuidar, aún de personas perversas y malvadas,
porque no de todos es la fe, decía Pablo a los tesalonicenses, amén. Pero sepamos aceptar el consejo, la reprensión, porque es necesario. Fieles son las heridas del que ama. Y cuando decimos a nuestros hijos, es porque te amo, yo no te voy a dejar que hagas lo que quieras. Yo tengo que corregirte. Si estás haciendo algo mal, te tengo que decir. Pero si no escucha, bueno, pues que haga lo que quiera. Y muchas veces así como iglesia también, una y otra vez hablamos, una y otra vez la palabra es dada, pero a veces hay sordera, a veces como que no prestas atención. Uno solamente viene a cumplir un programa, viene a cumplir algo nada más, pero no escucha atentamente. Entonces ya como que Dios dice, déjalo, actúa como Saúl, yo ya lo he desechado. Parece duro, ¿verdad? Pero es así, porque una y otra vez el Señor te corrige por medio de la palabra. ¿No entiendes? Pues Dios te entregará a los verdugos. Y qué dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Es duro. Es bueno aceptar el consejo, que Dios te muestre también la palabra para llevarte al arrepentimiento. Amén. Porque el Señor te ama y quiere preparar un pueblo bien dispuesto. Amén. No un pueblo emocional, sino un pueblo que tenga convicción de lo que debe hacer. Un pueblo, como decía Pablo, si estoy dispuesto no solamente a pasar persecución o tribulación, sino hasta morir por el nombre del Señor Jesús. Te pregunto, ¿estás dispuesto para eso? ¿Estás dispuesto a morir a tu carne? Porque ahora literalmente no vamos a entrar a decir, wow, y ahora tenemos que morir como mártires. Hay muchos que lo hacen y que tal vez va a pasar eso también. Pero hoy en lo espiritual Dios quiere que mueras a ti mismo. Así como el Señor te dice, ven y sígueme, deja tu andar, deja tus caminos. Lo habíamos visto con el libro de Ageo la semana pasada. Y vuélvete a mí. Amén. Cierra tus ojos donde tú estás y puedas decirle, Señor, examina mi corazón. Examina qué hay, Señor, en mí. Y quiero, Señor amado Dios, que tú, Señor, me muestres, Señor, aquello que te ofende, Dios. Si es mi proceder, Señor, si es mi manera de cómo me comporto, Señor. Tú no quieres, Señor, mi Dios, buenas disposiciones, Señor amado. Oh, Señor, buenas intenciones. Tú quieres, Señor, que haya convicción, un pueblo bien dispuesto, que haya en el corazón, Señor amado, lo que tú quieres que haya, Señor. Arrepentimiento, sencillez, humildad, someternos, sujetarnos a ti, a tu voluntad, a tu palabra, Señor, y dejar de lado nuestros caminos, dejar de lado, Señor, lo que somos, Dios, y solamente, mi Dios, aceptar lo que viene de ti, Señor. Eso queremos, Dios. Queremos, Señor amado, renunciar a nosotros mismos, estar dispuestos, Señor amado, mi Dios, a no solamente pasar pruebas y tribulaciones, sino, Señor, hasta morir por ti. Porque, Señor, mi Dios, te amamos. Nos has amado primero, Señor amado. Por eso te amamos, Dios. ¿Cómo vamos a despreciar, Señor, una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a despreciar, Señor, una redención eterna, Señor? Viviendo en nuestros caminos, viviendo, Señor, en nuestros pensamientos. Perdónanos, Dios. Tú quieres preparar un pueblo bien dispuesto. Y eso es, Señor, a través de tu palabra, que nos corrige una y otra vez y que nos anima a dejar lo nuestro para seguir lo tuyo. Dejar nuestros caminos, abandonar todo, Señor, y solamente vivir para ti. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Bendice a mis hermanos que se han dado cita y aquellos, Señor, mi Dios, que han dispuesto su corazón para estar, Señor, delante de ti, para escuchar tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor, haya calado, Señor, su corazón, haya penetrado, Señor, mi Dios, y haya partido y separado lo que es el alma y el espíritu. Y, Señor, mi Dios, puedas tú, Señor, hacernos entender que, Señor, hay cosas en nuestro corazón y en nuestros pensamientos que no está de acuerdo a lo tuyo, Dios. Ayúdanos a ser obedientes, a vivir en obediencia, Dios, porque eso tú deseas, Señor. Tú ya vienes, Jesús, y queremos, Señor, prepararnos como un pueblo bien dispuesto y estar dispuestos para toda buena obra. Pero enséñanos, mi Dios, lo que es realmente ese principio, Dios, y no solamente, Dios, cumplir por cumplir. Te pedimos que nos ayudes, Señor. No todos van a entender esta palabra, Dios. Aún me enseñas, Dios, y me muestras que
porque solo unos cuantos, Señor, son aquellos que reciben la palabra, Dios, con mansedumbre, pero otros no, Señor. Pero la palabra ha sido dada, y aún en medio de todo lo que, Señor, esta semana hemos vivido, Señor, y me has mostrado esta palabra, Señor, he cumplido, Señor, en darla a conocer. Bendice a cada uno, Señor, de aquellos que reciben tu consejo y aquellos que ponen en práctica, Dios, porque serán prosperados y serán bendecidos, Señor. Bendice, Señor, aquel que oye también tu palabra a la distancia, Dios, o lo verá el mensaje en la posteridad. Enséñale, Señor, lo que es obediencia. Enséñale, mi Dios, a qué es, Señor, ser un pueblo bien dispuesto para servirte cuando ya tú estés, Señor, a las puertas. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.